Suceder a futuro. Él tiene perfectamente un entendimiento de lo que sucederá también con lo que vemos al día de hoy que existe, y sobre todo Él tiene un plan perfecto para la vida de sus escogidos, para la vida de los que Él ha determinado por el puro afecto de su voluntad amar. Podríamos decirlo y personalizarlo: Él tiene un plan perfecto para mi vida, para nuestra vida. Y esto nos debe llevar a caminar seguros, a caminar con verdadera paz. Nos debe llevar a tener todas las condiciones que nos hacen distinguir como hijos de Dios, como hijos de ese Padre que es el Todopoderoso. Verlo de esa manera. Yo recuerdo que cuando mis hijos eran muy pequeñitos íbamos a la casa de los abuelos y ellos tenían en ese tiempo una cama litera que tenía 2 camas y la parte de arriba pues era alta, y les gustaba subirse ahí a mis hijos y andar por ahí, ¿verdad? En el colchón de arriba, y de repente yo les decía: bueno, ya vámonos, ya nos tenemos que ir. Entonces yo les decía: ven, aviéntate. Y al principio me veían así y después ya como que agarraban un poco de fuerza y se aventaban. Pero ellos no lo harían sin esos brazos del Padre. Ellos tenían seguridad para afrontar esa altura, esa situación, conociendo que yo no los dejaría, que nunca los había dejado caer, que siempre los había tenido en mis brazos y que ellos habían experimentado eso. Bueno, pues eso es lo que Dios quiere que nosotros tengamos en nuestras vidas. Hay un fruto que Dios pretende, por el cual somos pasados por situaciones difíciles, adversas, dolorosas, que le llamamos pruebas, que la Biblia le llama pruebas, y que ciertamente el propósito no nada más es adquirir una calificación como lo hacemos, adquirir méritos como lo hacemos en la escuela, por ejemplo. No, sino que se ha formado algo en nuestras vidas. Dios nos pone ilustraciones para que entendamos que va más allá de solamente sentirnos meritorios o merecedores de algo. No, al contrario, que entendamos que la misma prueba forma algo en nuestras vidas que nos prepara para vivir de una forma que le agrada a Dios. Por eso vamos a ver el día de hoy este tema que he titulado así: el fruto de ser probados. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3, voy a volver a leerlo. Esta porción que algunos piensan que es como un tipo de oración a Dios. Y dice así, o un tipo de alabanza a Dios: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe,
mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego. Sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. ¿Qué le parece si oramos? Padre, gracias te damos por la obra de Cristo que está aquí reflejada en tu palabra, que nos hizo renacer para una esperanza viva, que nos hizo obtener una forma de pensamiento que ahora nos lleva a entender verdaderamente el significado de tu palabra. Gracias por lo que acabamos de leer y pedimos que podamos explicarlo, Dios, de acuerdo al contexto bíblico, de acuerdo a tu pensamiento, que el día de hoy podamos meditar en esto, reflexionar, que podamos enseñar y aprender todo lo que tú has hablado, Dios, a través de tu palabra, pero que estemos tan convencidos de tus verdades que sepamos que es la mejor forma de vivir, es decir, que esto nos lleve a ponerlo en práctica. Permite que esto sea así, Dios. Te lo pedimos en el nombre precioso de Cristo Jesús y todos decimos amén. El resultado de la prueba glorifica a Dios. ¿Por qué glorifica a Dios? Porque muestra en lo práctico sus maravillosos atributos. Esa es la razón por la cual Dios también nos permite que seamos probados. Porque Él en medio de esto es mostrado a través de las pruebas, a través de la acción de su poder y de esos atributos que en nosotros se hacen visibles. Es lo importante de que la iglesia pueda realmente adquirir el entendimiento de quién es Dios, para que cuando lo veamos manifestado en nosotros podamos testificar de esa realidad, de lo que Dios está haciendo a través de nuestras vidas. La gente, ¿cómo puede la gente recibir para lo que a ellos significa paz? Bueno, pues ellos determinan, o de hecho su significado, su forma de definir paz, ¿cuál es? Pues cuando no tengo problemas. Yo estoy en paz cuando no tengo problemas. Yo estoy en paz cuando mis hijos se van a la escuela. Gloria a Dios que ya están en presencial, ¿verdad? Ya tengo 3 horas o 4 de paz, dicen algunos. Que cuando mi esposo se va a trabajar, ahí tengo muchísima, ¿verdad? Ya se va el esposo a trabajar y ya estoy bien, ¿verdad? En fin, cuando me voy a Acapulquito y estoy ahí tirado en la playa, en el sol, no me acuerdo absolutamente nada. Cuando apago el celular y todas las responsabilidades se van a un lado. Cuando estoy ahí, ¿verdad?, disfrutando de que me sirvan a la mesa, no se me quema la sopa, cuando no tengo que ver a mi jefe o a los clientes. Es decir, si podemos definir en el concepto humano la paz, estamos diciendo que estamos definiéndolo como quitar todo aquello que pueda hacernos no estar tranquilos, que nos pueda robar la tranquilidad. El problema que tenemos ahora como hijos de Dios es que muchos de esos conceptos que hemos adquirido de acuerdo al mundo, los traemos a nuestra vida cristiana, y esos conceptos tan limitados por la condición de pecado del hombre, esos conceptos cuando venimos a nuestra vida cristiana nos confunden mucho. Porque yo pienso que si Dios me dijo, Jesucristo prometió darme paz, ¿qué dijo Jesús? Mi paz os dejo, mi paz os doy. Y de repente veo, ¿verdad?, que vienen problemas, que pierdo el trabajo, que hay una enfermedad. Y yo, teniendo el concepto anterior de paz, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué pasó con Dios? ¿Por qué Dios no quiere que yo tenga paz? Hay quienes le llaman de igual manera al gozo. ¿Por qué Dios no quiere que yo sea feliz? No creo que eso sea así. Dios es bueno, Dios es amoroso. Yo no creo que Dios esté peleado con que yo sea feliz. Yo no creo que Dios esté peleado con que yo esté tranquilo. Pero el asunto que nos está revelando Dios
es que ciertamente Dios quiere que nosotros estemos en paz. Pero ese concepto limitado de paz no es la paz que Dios nos ha prometido. Porque ¿qué dijo Jesús? ¿Qué añadió Jesús? No te preocupes. Yo te voy a dar todos los recursos para que te la vivas en Cancún y así ya no tengas ningún problema en tu vida. No, de hecho dijo lo contrario. En el mundo tendréis aflicción. Ahora, si nosotros nos quedamos con el concepto de definición de paz del mundo, ¿qué estamos teniendo ahí? Pues una contradicción. Porque si por un lado Dios me promete paz, que para mí eso significa nunca tener conflictos, entonces después Cristo mismo me dice que va a tener aflicción. No, pues entonces Jesús era un bipolar. Está diciendo cosas contradictorias. ¿Cuál es el problema? ¿Dios? ¿Las palabras de Cristo? No. Nuestro problema está aquí. O aquí diría yo en el corazón, en nuestras definiciones. Dios no quiere que nosotros tengamos la idea, porque de esa manera nunca se glorificaría a Dios. ¿Cuál sería la diferencia entre una persona pagana, mundana, inconversa y un hijo de Dios convertido, nacido de nuevo? Si la paz fuese algo que se define, como ya lo acabo de hacer, libre de conflictos, libre de problemas, sin acercamiento de alguna cuestión adversa. La verdad es que ninguna. Y ese es el conflicto que nos trae el día de hoy a la iglesia, que no estamos siendo santos, que no estamos siendo iglesia, de hecho, porque la palabra santo, iglesia, en algún punto son sinónimos. Iglesia es eclesia, que es sacado fuera. Es decir, algo que nos distingue. Santo es apartado, sacado de una condición específica para ser distinguido. Es decir, no distinguido en el sentido de altivez, sino que algo que realmente nos haga diferentes a. ¿Cuál es la diferencia en esencia espiritualmente en relación con ellos y nosotros? El Espíritu Santo, Dios mismo. Dice 1 Corintios 6 que el Espíritu Santo mora en nosotros. Pero en lo práctico, en la realidad, el problema está en que nosotros no hemos renovado nuestro entendimiento. Es decir, las definiciones siguen siendo las mismas. La razón por la cual estudiamos la palabra de Dios es precisamente que nosotros cambiemos nuestros conceptos. Que no hay una contradicción en el hecho de que Cristo dijo, te voy a dar mi paz. Y al mismo tiempo en otra porción dice, pero vas a estar angustiado. Dios nos está diciendo que en medio de circunstancias adversas nosotros podemos tener una intervención de Él para vivir con una verdadera paz, para caminar de la mano de nuestro Padre, para que nuestro Padre nos diga, ven, sí está alta la caída, pero no te preocupes, yo te voy a tener en mis brazos. Y eso es lo que hace evidente a la iglesia. Eso es lo que hace ser a la iglesia luz en este mundo de oscuridad, contraste. Por eso Pablo dice en el versículo 6, en lo cual vosotros os alegráis. ¿En qué nos debemos alegrar? En todo lo que ha dicho Cristo, en nuestra condición espiritual. En los versículos anteriores lo dice, en que tenemos una herencia, una esperanza en que vamos a estar allá con Él por toda la eternidad. Que esa salvación que está mencionada ahí va a alcanzar su culminación. ¿Cuándo? Cuando estemos en su presencia. Somos rescatados de la condenación. ¿Y cuándo va a operar en su totalidad eso? Cuando estemos delante de Él, cuando estemos ahí resucitados y que por toda eternidad moremos ahí con Él. Eso es lo que debe ser nuestra verdadera alegría. Eso es el gozo, de hecho. ¿Recuerdan cuando Jesús recibió a sus discípulos de regreso de haber sido enviados a predicar el evangelio? ¿Y cómo venían? Bien contentos.
¿verdad? Contentotes, diría yo. Venían, pero dice que, wow. ¿Y qué le viene diciendo al Señor? ¿Qué le vienen y le dice? Señor, estuvimos ahí y echamos fuera demonios. Predicamos el evangelio. Los demonios se nos sujetaban, Señor. ¿Y qué les dijo Jesús? Eso, qué bueno. Esos son mis hijos. Ah, qué bien. Oh, no saben cómo le agradezco al Padre porque estén haciendo eso. ¿Eso les dijo? No. Dijo, espérense tantito, eso no es la verdadera razón para el gozo. El gozo es que vuestro nombre esté escrito en el libro de la vida. ¿Te das cuenta? Es el mismo sentido. O sea, vamos a tener muchas razones para estar tristes aquí en la tierra. Vas a tener muchas razones para estar deprimido. Vas a tener muchas razones para estar enojado. Si nosotros nos sometemos a esta tierra, a cualquier cosa de esta tierra, vas a tener y vas a sufrir y vas a padecer y vas a experimentar esas razones para estar triste, enojado y todas las situaciones o sentimientos negativos o emociones negativas que puedas describirme. Por eso, ¿qué hace Dios? ¿Qué hace Jesucristo? ¿Qué nos está diciendo el Espíritu Santo inspirando al apóstol Pablo? Cambia tu perspectiva. Cambia tu razón por estar contento. Cambia tu razón por estar gozoso. No la pongas en nada aquí en la tierra, porque eso no sirve, no funciona. Y mira que no funcionó. No llegó un padre para ahí acusar a sus discípulos, decir, oye Jesús, échame la mano porque estos bárbaros no pueden echar fuera a este demonio. Y ahora ya no estaban gozosos los discípulos. Yo creo que estaban avergonzados, apenados. Estaban así, yo me imagino a los discípulos allá atrás así como, no querían, no le echaban los ojos a Jesús, ¿no? Así de que Jesús yo creo que los volteó a ver en algún momento y ellos, a tal. ¿Por qué puedo pensar eso? Porque hay una liberación y después van con Jesús y dicen, ¿por qué no pudimos? Sí. Mira, ni el ministerio, ni tu servicio a Dios. No estoy diciendo que el ministerio, el servicio a Dios no lo hagamos con gozo. Lo que nos está dirigiendo Dios en su palabra es que no debemos de no debe de sostener nuestro estado de ánimo, nuestras emociones. El resultado de nuestras emociones nos están demostrando en qué estamos poniendo nuestra confianza. Si nuestra confianza está puesta en mi ministerio, cuando no me ponen en el rol de predicaciones, ¿estará enojado el pastor Armando conmigo? ¿Qué hice? Voy a revisar el WhatsApp de mi esposa a ver si no me acusó con el pastor. ¿Será que hice algo? ¿Te das cuenta? Así funcionamos. No me llegó mi tanda, no me llegó el dinerito que yo pensaba. ¿Cómo reaccionamos? Es una evaluación que Dios nos está haciendo, esa es la prueba. Estamos siendo probados, ¿por qué? Y ahí que es importante que lo podamos entender. Porque algunas personas decimos, es que Dios me está probando para que Él sepa qué está en mi corazón. Ah, caray. Y queremos decir eso en el sentido, a veces tenemos la idea de que Dios no sabe lo que hay en nuestro corazón. Entonces para eso nos prueba. Yo les pregunto a ustedes, ¿hay algo que Dios no sepa? ¿Hay algo que esté exento del conocimiento de Dios? ¿Habrá algo que se le pueda sumar a Dios? Porque si hay algo que se le puede sumar a Dios, hay algo que Dios pudiera aprender, entonces Él no es omnisciente. El atributo de la omnisciencia es eso, significa eso, que Dios conoce todo de forma perfecta, absoluta. Dios no se le resta conocimiento, a Dios no se le suma conocimiento. Entonces tenemos que cambiar ese concepto. Si yo fijo mis conceptos en quién es Dios, voy a entender mucho mejor todo lo que pasa. Dios no necesita absolutamente conocer algo de mí, porque Él conoce perfectamente todo de mí. ¿Quién es el que necesita
saber algo de mí mismo? Yo. Porque estamos engañados. Yo muchas veces pienso que es suficiente con ser un cristiano que venga a un estudio, que es suficiente que ser un cristiano que lea la Biblia de vez en cuando. Yo muchas veces me he confundido pensando que es suficiente servir en la iglesia, tratar de dar una inversión de mi dinero y de mi tiempo. Y Dios nos está diciendo, no pongas en eso tu seguridad. No está diciendo, déjalo de hacer, no. Está hablando de algo de nuestro corazón. ¿En dónde está puesta nuestra seguridad? Dios a través del Espíritu Santo nos está diciendo, mira hacia lo eterno, ve hacia allá. Porque en todo esto, cada uno de nosotros nos debemos alegrar. Nos debemos alegrar. Y ese es el gozo verdadero. Y ese gozo es lo que nos hace vivir con buenas razones para estar aquí en la tierra, o inclusive con malas razones para estar aquí en la tierra. Eso es lo que nos permite a nosotros disfrutar, no importa lo que esté sucediendo alrededor. Por ahí estaba escuchando a alguien, mi hija me estaba compartiendo, ahorita venimos juntos de un ride para acá, y me estaba diciendo, es que están diciendo que cuando el año que entra más tardar, la tortilla va a subir a 30 pesos. Hijo, eso sí es una catástrofe, los tacos van a ser más caros, hermano. Va a estar difícil, todo pinta que todo viene para una cuestión todavía más complicada. En el mundo tendréis aflicción, pero ¿qué dice el Señor? Confiad. Yo he vencido al mundo. Yo te estoy dejando mi paz. Mi paz os dejo, mi paz os doy. Filipenses capítulo 4, versículo 6 en adelante, que dice, ¿verdad? Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante del Padre con toda oración y ruego en el nombre de Cristo Jesús. Y la paz que sobrepasa todo entendimiento. Qué hermoso está ese texto. La paz que sobrepasa todo entendimiento. ¿Qué nos está diciendo? No se trata de cuánto vas a razonar para tener esa paz, sino cuánto vas a confiar en lo que Dios dice. La seguridad de lo que Dios dice. La seguridad que esta herencia no tiene ningún tipo de variación. Y mira por eso que dice, vosotros alegraos, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tendráis que ser afligidos en diversas pruebas. Qué interesante que Dios nos dice que somos probados porque es necesario. Lo necesitamos, como decíamos hace un momento. Ahorita lo vamos a ver en qué áreas es necesario. Pero vemos, por ejemplo, que Dios en su sabiduría sabe lo que nos está haciendo falta. Sabe cuál es la necesidad. Y Él en su bendita misericordia nos la provee. En su bendita misericordia nos capacita. Leíamos la semana pasada, vamos a leerlo nuevamente, Santiago capítulo 1 versículo 2. Porque aquí vamos a ver ya algunas cosas que son necesarias en la vida de los creyentes, en la vida de los hijos de Dios. Dice Santiago 1:2, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Es muy interesante cómo la Biblia de Jerusalén tradujo el versículo 3 de Santiago. Es mucho más literal. Dice, sabiendo que la calidad probada de vuestra fe produce paciencia en el sufrimiento. Hermanos, muchos de nosotros pasamos las pruebas de noche. Permítanme decirlo de esta manera. Muchos de nosotros somos reprobados en las pruebas. Hay prueba, pero no hay una calidad probada de nuestra fe. Es decir, hay una acepción de esta palabra que significa no hay una aprobación de la fe. Es decir, hay una reprobación. En otras palabras, no pasamos esa circunstancia creyéndole a Dios. La evidencia de que nosotros pasamos esas circunstancias entendiendo lo que Dios ha dicho y poniendo nuestra confianza en Él, es que
somos cambiados en nuestra vida. Hay una transformación y eso es la paciencia. Esto es lo que nos dice la Escritura, nos está diciendo, la calidad probada de nuestra fe produce la paciencia en el sufrimiento. Una prueba probada trae paciencia. ¿Qué significa la paciencia? Es la capacidad de soportar, de permanecer alegremente. Había un hermano muy peculiar que era como muy enojón. Pero bueno, una de las cosas que rescaté de él fue una ilustración de los cristianos chocolate. Ahorita mi esposa fue al súper en la mañana, mientras yo estaba preparando algunas cosas de estudio, y compraron unos chocolates, pero hacía tanto calor en el coche que los traían en la bolsa. ¿Y sabe qué pasó con los chocolates? Se derritieron. Eso es lo que nos pasa a muchos de nosotros. Somos cristianos chocolates. Porque apenas con tantito calor y ya estamos derretidos. Y ya nos queremos ir. Y ya no quiero tener convivencia con los hermanos. Y ya no quiero el ministerio. Eso lo que está demostrando es que realmente podemos estar pasando por pruebas. Pero muchos de nosotros estamos ciclados en el desierto. Dicen por ahí, ¿verdad? Que algunos piensan que eran alrededor de 11 jornadas, que estamos hablando más o menos de 40 días, lo que podría haber sido llegar de Egipto a la tierra prometida. ¿Por qué no llegaron en ese tiempo? Porque estuvieron dándole vueltas y vueltas y vueltas a una misma situación en donde no pudieron alcanzar madurez. A tal grado que Dios toma la determinación y dice, vamos a purificar. Todos los que salieron, varones que salieron de Egipto, ni uno de ellos va a llegar a la tierra prometida. Se tuvo que hacer una purificación. Eso es lo que le pasa a muchos cristianos. Podemos tener una vida en la iglesia y nunca madurar. Una vida completamente siendo hijos de Dios, años, décadas, y enfrentar las pruebas con la misma forma. Entrar a la prueba y salir. ¿Te imaginas? No sé si cuántos han ido a esos lavautos que te meten así como en una casetita y que hay ahí un montón de rodillos y eso, y te avientan agua y todo. Imagínate que tú pasaras y dijeras, ¿sabes que ya pagué mi lavado de auto? ¿Verdad? 100 pesos. Y está todo tu coche enlodado y pasas por ahí y sale todo enlodado. Qué terrible, ¿no? Que no hayas aprovechado la oportunidad, que no se haya aprovechado la oportunidad para darte una limpiadita. Bueno, es lo que nos pasa a muchos cristianos. Entramos a la prueba y salimos igual. Entras a la prueba y sales sin una risita. A lo mejor tú, mira, antes en la prueba tenías una cara así como a veces unos de nosotros. Bueno, pues pasando la prueba, cuando menos ya se te debe enderezar el ceño, ¿no? O a lo mejor la sonrisita así, y va cambiando a través de las pruebas, a lo mejor ya se va haciendo para arriba. Es una ilustración de lo que debe de estar sucediendo en nuestro corazón. La prueba probada de nuestra fe, la calidad de la prueba debería de estar produciendo el hecho de saber que esto Dios lo está permitiendo en mi vida con un propósito. Darme una capacidad para soportar, para permanecer alegremente. Es terrible lo que ha sucedido en el último siglo en la iglesia. En el último siglo estamos tan adaptados a un sistema filosófico, de cultura, alineado tanto a la cultura, que es impresionante que ya no se distingue la iglesia del mundo. Es tan impresionante que mismo miembros en la iglesia están viviendo, ¿verdad?, en pecado en sus relaciones de pareja, no se casan, y los que se casan se divorcian. Porque hemos dejado permear eso, esas ideologías humanistas, y no lo que la Biblia nos enseña. No pienses que porque has pasado por problemas en tu vida, siendo ya un hijo de Dios, entonces es en automático. No. Si tu mente no ha sido cambiada,
Si tú no estás renovando tu mente cada vez más en tu vida, mira, vas a pasar por las pruebas y vas a pasar por otra y no vas a llegar a la tierra prometida. Vas a estar ciclado y vas a seguir ahí. Pero la invitación de Dios es que eso no suceda. La gracia de Dios en su palabra nos está diciendo, no. Tienes que saber que es necesario esto. Que ya no tienes que estarte quejando. Ese cambio en mi rostro, ¿qué significa en la realidad? Bueno, pasé por mi primera prueba y yo no supe por qué, Señor. Ay, Dios, es que pues ahora que soy cristiano, pues ya a poco todavía como cristiano todavía tengo que padecer problemas. ¿Y qué te dice? Si vas a sufrir angustia. Ah, bueno, pues entonces ya sé algo. Sé que como cristiano voy a recibir angustias. Bueno, ya progresé tantito, ya avancé. En la segunda prueba, ay, Señor, ¿por qué me hiciste pasar por esto tan difícil, tan doloroso? Y ya entendí que esa no es la actitud que yo debo tener. Una queja no. ¿Por qué? Porque yo debo tener gozo. Bueno, entonces, ¿qué debo poner mis ojos? Pon tus ojos ahora en lo eterno. Ok, ya hubo algo que ya está cambiando en mi vida. Es un proceso. Qué bueno sería, ¿verdad?, que nos pasaran así por el microondas y ya sales hecho, ya confiando en Dios, y ya todo. No. De hecho, cada uno de nosotros tenemos un proceso diferente. Pero de que vamos a ser sometidos, tenemos que aprender y distinguir que es necesario. Para que sea sometida a prueba vuestra fe. Y luego hace una analogía, Pedro, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero, se prueba con fuego. ¿Qué pasa con el oro? Bueno, si en algún momento alguien dudase que es oro, la prueba que se hacía o que se sigue haciendo es mételo al fuego. Porque el fuego hace evidente, número uno, si es oro, y número dos, qué calidad de oro. La prueba nos da la oportunidad a nosotros de ser purificados. Sometida a prueba esta fe, dice aquí. Nuestra fe es probada. En otras palabras, ¿qué tanto tú has adquirido conocimiento bíblico? La fe, a veces creemos que es como un paquete grandote ahí, ¿verdad?, que de algo místico, espiritual, ¿verdad?, que viene y de repente dice, Dios me va a dar fe y ¡pum!, me la pone así encima y me la... No. La fe es... En la escritura, cuando hablamos de fe, está hablando de qué tanto en mí se está desarrollando lo que Dios dice y yo lo estoy poniendo en práctica. En otras palabras, la fe es de lo que Dios ha dicho, cómo está sucediendo eso en mi vida. Si Dios dice que yo tengo que ser probado, ¿verdad?, y que en esa prueba, así comparando con esto, en mi vida va a haber una purificación. Hay una certeza de la fe. Hay una certeza de que realmente soy un hijo de Dios. ¿Por qué se prueba el oro? Para ver si es oro, para ver si es genuinamente oro. Y eso es lo que yo me tengo que dar cuenta también. En medio de las pruebas yo tengo que, voltear y decir, ¿realmente el Espíritu de Dios está dentro de mí? ¿Pude percibir la compañía de Dios en mi vida? ¿Estoy con esa seguridad en mi vida? ¿Camino con esa seguridad a través de eso? ¿De esas circunstancias? Y una de las cosas hermosas en esta comparación que hace el apóstol Pedro es que el oro es extraído de las minas, pero no sale así como lo vemos en lingotes, ¿verdad? Tú no llegas, no pica ni un lingote de oro. No. Lo extraen y el oro está normalmente contenido con otros elementos, mezclado con otros elementos. Y entonces pasa por un proceso primero en el que se va lavando, pero también está tan aliado con otros elementos que lo que se hace con el oro es que se pone al fuego en medio de un instrumento, ¿verdad? Una tipo vasija ahí, ¿verdad?, que soporta altas temperaturas, y se coloca ahí todos esos elementos. El oro tiene una densidad
tan alta que tiende a irse abajo. Es decir, lo que no es oro flota. Y entonces los que hacen la purificación del oro es que comienzan a que toda esa escoria que va saliendo, todo lo que no es oro, lo agarran con un instrumento y lo sacan. El oro es purificado a través de ese proceso del fuego. Mira lo que dice 2 Timoteo capítulo 2 versículo 20. Pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que si alguno se limpia de estas cosas, fíjate, si alguno se limpia de estas cosas, purificación, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Qué hermosa la palabra de Dios que nos está dirigiendo hacia ahora a nosotros. El fruto de la prueba trae purificación. ¿Para qué? Para ser instrumentos de Dios, para ser usados por Dios, útiles, dice aquí Pablo a Timoteo, y dispuestos para toda buena obra. Acabamos de ir a un viaje misionero hace unas semanas y pues todas las noches que estuvimos ahí nos tuvimos que dormir en prácticamente el suelo. Llevamos nuestro sleeping y pues el sleeping no tiene comparativo con el colchoncito de la casa, ¿verdad? Entonces, si tú amas demasiada la comodidad y Dios te quiere enviar a abrir, a sembrar, a plantar una iglesia en una comunidad como esta, ¿sabes cuánto vas a durar? Si Dios te va a llevar a casarte con un pecador, por cierto, a todos nos lleva a casarnos de la misma manera. Entonces, para perseverar, necesitas dejar de pensar en ti mismo. Hay cosas que a veces no nos hemos dado cuenta que están ahí, y hasta que el fuego de la prueba viene, hace evidente esa escoria, eso defectuoso, eso pecaminoso. Dios nos va a usar. Romanos 8:28 lo dice. Dios tiene un propósito para nuestras vidas. Y ahí sí es un sí o sí. No es que tú lo elijas. No es que tú digas, Señor, yo quiero que me uses. No, te va a usar Dios. Y por eso nos está preparando. Hermanos, ese tiempo de purificación tenemos que verlo como un tiempo en el que Dios nos está dando la oportunidad para arrepentirnos. Dice el versículo 7, para que sometida a prueba vuestra fe sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. O sea, ese sometimiento a prueba, ¿qué es lo que está probando ahora? Si yo estoy siendo sometido a la prueba y estoy todo el tiempo, como decimos coloquialmente, de capa caída, hay algunos que ya se les hizo como costumbre. ¿No conocen a esos cristianos que les preguntas, ¿cómo estás? Pues aquí, hermano, subiendo padecimientos como un buen soldado de Jesucristo. Ay, pobrechito. Ay, chiquito. Hombre, la victimización llama la atención, ¿verdad? Despierta la atención de los otros, y hay personas que les encanta eso, sentirte la víctima. De una o de otra manera, a veces de una manera así como lo acaba de presentar, otros aislándose, otros estirándose al piso, confundiéndolo con falsa humildad. Bueno, las cosas que
entendamos, no es eso. No es por ahí. ¿Cómo estamos reaccionando en las pruebas? ¿Nos enojamos porque las cosas no están funcionando como yo quisiera? Somos adictos al control. Nos encanta que las cosas estén como nosotros queremos que estén. Y si no, berrinche. Y si no, enojo. Y si no, me quedo así callado y no dejo de hacer lo que Dios me ha pedido que haga porque no estoy de acuerdo con esto que está sucediendo. Bueno, si todo lo que no estés en medio de la prueba, significando gozo y paciencia, purificación de mi vida, ¿verdad? O la purificación se va a realizar de esa manera. Todo lo que yo puedo hacer evidente que cuando soy sometido a prueba, y algunos pueden estar pensando que esto es de otro planeta, que estoy exagerando, que no, pues es que no, pastor, pues es que ¿a poco eso es la carne? Pero todavía somos carne, todos estamos sometidos al pecado. Mira, esas son tus excusas para vivir una vida carnal. No son tus excusas, son nuestras excusas, porque yo soy igualito. Son nuestras excusas para vivir una vida totalmente ligada a la carne, sometida a nuestra incredulidad. ¿Quieres seguir así? Sigue así. 40 años estuvo en Israel en esos círculos viciosos. ¿Y qué hizo Dios? No llegas. Y algunos, qué duro, que está muy fuerte esa palabra, pastor. Pues lee Hebreos 12. Esaú. Yo quiero mi primogenitura de regreso. Nel, de no en griego. De no, que no. Hermano, hay cosas que no regresan. Así es que ya, o sea, si Dios nos está dando esta palabra, a ver, no hay gozo, no hay gozo. Oye, no, lo último que yo pienso cuando estoy sometido a la prueba es en alabar a Dios. Las pruebas aprobadas nos convierten en verdaderos adoradores, en un hijo de Dios que está entendiendo la palabra de Dios. Tenemos que fijarnos eso como una meta. Ahora, en lugar de estarte lamentando, quejándote y que pensando todo el tiempo de cómo resolver esos conflictos, mira, alaba a Dios. En lugar de que te estés sometiendo y a lo mejor viene ahí esa ansiedad que puede estar, alaba a Dios, recuerda la palabra de Dios, recuerda las promesas de Dios, recuerda quién es Dios y alábale. La palabra de Dios para todos dice de 1 de Pedro 1:7, tales dificultades serán una gran prueba de su fe y se pueden comparar con el fuego que prueba la pureza del oro. Pero su fe es más valiosa que el oro, porque el oro no dura para siempre. En cambio, la fe que sale aprobada de la prueba dará alabanza, gloria y honor a Jesucristo cuando Él regrese. Puedes mirar que aquí en la tierra, bueno, pues aquí ¿qué? ¿Quién va a ser? No, espérate. El verdadero reconocimiento va a ser cuando Él regrese. Pero hay que recordar completamente cuál es tu adoración. Mira, a lo mejor tú dices, no canto. Bueno, pues dile a Dios. Recuerda qué es la verdadera oración. Estar considerando constantemente quién es Dios. Y que eso dé como respuesta una seguridad en Él, caminar seguros con Él. Con la prueba Dios trabaja en nosotros. Y el fruto de la prueba se va a ver en nosotros. Pero entiende una cosa, la prueba también es para los que están cerca de nosotros. En medida de lo que Dios comience a hacer en nuestras vidas, eso va a ser testimonio para otras personas. En el Salmo 40 vemos eso. El Salmo 126 recordamos la semana pasada también. El Salmo 41 dice, pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Muchos hemos estado en esas circunstancias que no sabemos cómo va a terminar esto. Yo no sé cómo, no tengo esperanza. Estoy metido como en un pozo donde no hay manera de salir de aquí. Y una desesperación es eso, ¿verdad? Estar como dentro de un pozo sin ningún tipo de certeza de lo que va a suceder mañana.
del lodo cenagoso, que es como que quieres caminar, pero todo se te opone y de repente volteas hacia atrás y no has avanzado nada y te quedaste estancado en tu carrera y te quedaste estancado en tu negocio y no progresas y sientes, ¿verdad? Pero ¿qué hizo Dios al contestar mi clamor? Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Dios promete que si nosotros volteamos a Él, clamamos y esperamos, somos pacientes, esperando. Fíjate, la paciencia sí es esperar, es soportar, es permanecer, pero alegremente, no quejumbrosamente. Sí, estoy esperando, pues aquí que Dios venga y a ver a qué horas se lleva este desgraciado esposo que tengo, que ya no lo aguanto y a ver ya me lo quita, a ver si ya me quita este problema, este problema de salud, a ver si ya me quita esta deuda, a ver si ya me quita esto, lo otro. Y eso no es paciencia. Pacientemente es que estoy, pues a lo mejor me muero mañana. A lo mejor me muero la semana que entra. Yo no sé qué es lo que quiera Dios, pero si Él está conmigo, pase lo que pase, Dios sigue siendo bueno. La prueba es una oportunidad para basar nuestra identidad en sus virtudes, no en nosotros mismos. Y fíjate lo que dice el versículo 3 de Salmo 40. Pero puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. ¿Por qué muchos no se convierten de nuestras casas? ¿Por qué no vemos eso? ¿Por qué no estamos viviendo las promesas de Dios? Confiados en Dios. Imagínate que tú sales de aquí del Marbet y que no supieras realmente dónde estás y dijeras, híjole, ¿cómo voy a mi casa? A ver, bueno, pues voy a seguir a alguien. Y si ves que alguien va caminando así, y no, mejor, mejor, ¿lo seguirías? Si no está más perdido que yo. Pero ¿qué hacemos, por ejemplo, cuando te bajas del pecero en una estación del metro que no conoces, una terminal del metro que son grandísimas, ¿no? Y que aunque no conoces, se baja la gente y se empieza a caminar para un lado, ¿y qué haces? No, pues todos van para allá, me voy atrás de ellos, ¿no? Estos van al metro. Todos van seguros, ¿verdad? Y vas siguiendo a quien va seguro. Es lo mismo en nuestras vidas. ¿Quién te va a seguir si estamos caminando? Vienen las pruebas y con chocolate ya estoy ahí todo arrugado y chillando, y no salgo de allí, no salgo de mis lamentos, no salgo de mis quejas, no salgo de mis enojos, no salgo de mis depresiones. Hay razón de peso para que Dios nos pase por ahí y para que Dios nos saque de ahí. Israel tuvo su horno en el desierto y no lo aprovecharon. Hermano, no lo aprovecharon. Dice el versículo 8, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. El fruto, al experimentar el poder divino en la prueba, es que conocemos, y entre más lo conocemos, más vamos a amar a nuestro Dios. Dios es un ser que cuando se conoce, se ama invariablemente. Y entre más lo vas conociendo, más va creciendo tu amor por Él. La semana que entra miraremos esto con más detenimiento. ¿Podemos realmente amar a Dios? Porque muchos de nosotros se nos hace fácil, ¿verdad? Las canciones que cantamos aquí, las canciones que entonamos, ¿verdad? Muchas veces nos llevan a decirle al Señor, sí, Señor, te amo, ay, con una facilidad. Vamos a ver en Mateo 26, 31, cómo los
discípulos le juraron, le perjuraron a Cristo algunas cosas, tal como nosotros muchas veces lo hacemos. No, Señor, ahora sí voy a ir, ahora sí no voy a faltar, ahora sí ya no voy a hacer esto, ahora sí no voy a hacer aquello. Y vamos a ver dónde surge el problema y por qué Dios permitió en especial a Pedro, el escritor de esta carta, pasar por una prueba en la cual resultó reprobado, pero que Dios, aún en esa reprobación, lo cambió en algo hermoso, porque Él es experto en extraer lo precioso de lo vil. Vamos a orar. Padre, te agradecemos infinitamente por tus misericordias y tu amor. Gracias por el cuidado que tienes de nosotros al proveernos de tu palabra y darnos, Señor, en ella algo tan lindo que es la guía para nuestras vidas. Conocimiento hermoso, precioso, Señor, que tiene implicaciones eternas. Ayúdanos a entenderlo bien, pero sobre todo a que podamos distinguir, Dios, aquellas cosas que realmente no forman parte de nosotros y que son tan evidentes en la forma que reaccionamos en medio de las pruebas. Y que nos demos cuenta del grado de pecaminosidad que todavía está presente en nuestras vidas y la necesidad profunda que tenemos todos nosotros de ser transformados a la imagen de Cristo. Ir creciendo en el conocimiento de Él, pero también que hagas lo necesario para que eso lo podamos ir experimentando. Y eso es lo que nos lleva, Señor, verdaderamente a ser formados como Cristo. Ayúdanos, Señor. Muchos de nosotros a veces ni en los momentos agradables demostramos gozo. Hay tanta amargura en nuestro corazón. Hay tantas situaciones que no hemos sido librados, Dios. Y con honestidad te pedimos, te decimos, Dios, no queremos quedarnos en el desierto postrados como Israel. No lo deseamos, Dios. Por eso te rogamos, te suplicamos que nos ayudes para que seamos levantados, caminemos hacia ese destino eterno, hacia tu promesa, y que eso sea el gozo más grande en nuestras vidas. Porque podrán caer a nuestra derecha 1000, a nuestra izquierda 10,000. Podrá haber alrededor de nosotros una pandemia, problemas económicos graves, y estar confiados en ti y gozarnos también en ti. Gracias porque nos has mostrado que si eso no es una realidad, es porque quieres que nuestra mente sea renovada. No permitas que esto solamente genere una culpa momentánea o una vergüenza de lo que nosotros no somos, sino que seamos llevados a Cristo, a entender que si confesamos nuestras faltas, nuestros errores, nuestros pecados, tú eres fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Es el camino para descubrir esas cosas, esos engaños en nuestra mente, esas mentiras que le hemos dado calidad de verdad y que están ahí sosteniendo mucho de la forma en que vivimos. Señor, que sean descubiertas las mentiras y que tu verdad sea impuesta en nuestra forma de pensar, para que así, Dios, podamos caminar seguros y testificando que eres un Dios hermoso y todopoderoso, y que eres nuestro Dios, nuestro Padre, porque nos has salvado, nos has reconciliado contigo, nos has adoptado como hijos, nos amas y nos estás enseñando a amarte. Te pedimos, Dios, todo esto en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Buenas noches.